El silencio que siguió duró exactamente 10 segundos. Pero en esos 10 segundos, dos hombres aprendieron lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando, la diferencia entre saber cómo luchar y saber cuándo no hacerlo. Era un jueves por la noche, en la primavera de 1967, en un restaurante cantonés de Sunset Boulevard. El típico lugar donde faroles rojos proyectaban una luz ámbar sobre mesas lacadas, donde el aire impregnaba de jengibre y anís estrellado, donde las familias acudían para olvidar el ruido exterior. En una mesa de la esquina, cerca de la cocina, un joven actor estaba sentado con su esposa y sus dos hijos pequeños. Había pedido con cuidado, en cantonés, asegurándose de que su hijo recibiera los dumplings que le gustaban y de que la sopa de su hija no estuviera demasiado caliente. Estaba entre la espada y la pared. No por precaución. Solo por costumbre. El restaurante bullía con la música habitual de los cubiertos y las conversaciones. El vapor se elevaba de las ollas de barro. Un camarero se movía entre las mesas con la experta eficiencia de quien ha recorrido el mismo camino 1000 veces. En la cabina, se movían los palillos. Se volvían a llenar los cuencos de arroz. Un niño se reía de algo pequeño y privado. Esto era lo básico. Así era la normalidad antes de que no lo fuera. Los dos hombres entraron poco después de las 7. No entraron como clientes buscando mesa. Entraron como hombres que buscan a alguien. Ambos rondaban los 30. Ambos se movían con la postura específica de quienes habían pasado años en academias de artes marciales, que conocían sus cuerpos como armas, que habían oído aplausos tras las demostraciones. Uno llevaba una chaqueta de cuero a pesar del calor. El otro llevaba las mangas arremangadas, mostrando antebrazos musculosos. Escudriñaron la sala con la lenta deliberación de depredadores que evalúan su territorio. Si entiendes la subcultura de las artes marciales en Los Ángeles durante esa época, entiendes lo que estaba sucediendo. El actor en la cabina de la esquina se había hecho famoso por interpretar a cierto tipo de luchador en televisión. Su personaje se movía con una velocidad y precisión que incomodaba a los artistas marciales tradicionales. Había dicho cosas en entrevistas. Había criticado las formas clásicas por poco prácticas. Había demostrado técnicas que no se parecían en nada a los katas que se practicaban en los dojos de toda la ciudad. Y algunos hombres, particularmente aquellos que habían dedicado sus vidas al entrenamiento clásico, se lo tomaron como algo personal. Algunos hombres decidieron que este actor, este advenedizo que mezclaba estilos y rechazaba la tradición, necesitaba ser puesto a prueba. Necesitaba que se le demostrara que los luchadores reales, entrenados en linajes puros, podían exponerlo como intérprete. Solo un actor. Solo un bailarín con un guión. Los dos hombres se acercaron lentamente a la mesa. El ruido ambiental del restaurante continuaba, pero su calidad cambió. Las conversaciones en las mesas cercanas se suavizaron. Un camarero se detuvo a medio paso. El actor levantó la vista de su tazón de arroz. La mano de su esposa se detuvo a medio camino de la servilleta de su hija. «Eres él», dijo el primer hombre. No era una pregunta, sino una afirmación con un toque de ironía. El actor asintió una vez. Colocó los palillos con cuidado, paralelos, en el borde del plato. Su voz era tranquila y neutra. «Ceno con mi familia». «Hemos visto su espectáculo», dijo el segundo hombre. Se acercó medio paso. Su lenguaje corporal era deliberado, teatral. Quería ser visto. «Entrenamos kung fu tradicional. Kung fu auténtico. No el de las películas». La esposa del actor acercó un poco más a sus hijos. La mirada del pequeño oscilaba entre su padre y los desconocidos con una ligera confusión. La hija, más pequeña, simplemente se quedó mirando. «Qué bien», dijo el actor. Su tono no había cambiado. «El entrenamiento es importante. Si has presenciado situaciones en las que se niega deliberadamente el respeto, reconoces la atmósfera». El primer hombre se inclinó hacia adelante, colocando las palmas de las manos sobre la mesa. Tan cerca que su sombra se proyectó sobre el plato del actor. «Oímos que piensas que los estilos clásicos son inútiles. Oímos que piensas que cualquiera entrenado de forma tradicional no puede luchar de verdad». Este era el mecanismo. Así se presentaban los desafíos en ese mundo, en esa época. No con cartas formales ni combates programados. Con confrontación pública. Con testigos. Con la implicación de que negarse significaba reconocer la inferioridad. El objetivo no era solo pelear. El objetivo era humillar. Demostrar que la fama no significaba nada contra la auténtica habilidad. Restaurar un orden que sentían que se había alterado. El actor no se recostó. No cambió de postura. Su quietud era absoluta. He dicho que algunas técnicas necesitan actualizarse para su aplicación práctica. No he dicho nada sobre nadie personalmente. Has dicho bastante, respondió la chaqueta de cuero. Nos haces quedar mal a todos con tu estilo tan confuso.
Alguien debería enseñarle a la gente cómo son las verdaderas artes marciales. A su alrededor, el restaurante se había quedado tan en silencio que los ruidos de la cocina se hicieron más fuertes. El siseo de los box. El ritmo de un cuchillo de carnicero sobre una tabla de cortar. Una pareja de ancianos a 3 mesas de distancia había dejado de comer por completo. El camarero que se acercaba con el té se había retirado a la puerta de la cocina. La esposa del actor habló entonces con voz tensa: «Solo queremos comer. Por favor». El segundo hombre no la miró. Mantuvo la mirada fija en el actor. «No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí para ver si lo que hemos oído es cierto. Si de verdad eres tan rápido como aparentas en cámara. O si todo es edición y ángulos de cámara. Este es el momento. Aquí es donde la mayoría de la gente imagina que un héroe se alza, lanza una advertencia, da a los agresores la oportunidad de alejarse. Pero la realidad no funciona como el cine. La realidad es más comprimida. Más repentina. Y lo que sucedió después ocurrió porque el actor comprendió algo que los dos contrincantes ignoraban, que la situación ya había superado el punto de resolución verbal. Estos hombres no habían venido a hablar. Habían venido a forzar una confrontación, y la habían estructurado para que cualquier respuesta les sirviera. Negarse sería cobardía. Aceptar sería prueba de arrogancia. La trampa ya estaba tendida. El actor se levantó. No rápidamente. Con la precisión controlada de quien se levanta de un cojín de meditación. Su altura no era excepcional. Su complexión no intimidaba. Pero algo en la calidad de sus movimientos hizo que el segundo hombre diera medio paso atrás involuntariamente antes de recuperarse. «Aquí no», dijo el actor. Su voz seguía baja. «Hay niños. Mis hijos». La chaqueta de cuero sonrió. Había conseguido lo que buscaba. Afuera, entonces. En el estacionamiento. 2 minutos. Lo que quienes nunca han estado en esta situación no entienden es la falta de opciones. El actor podría haberse negado. Podría haberse sentado, haber llamado a la gerencia, haber involucrado a la policía. Y todo lo que siguió habría sido peor. Se habría extendido por la comunidad de las artes marciales la historia de que se había escondido tras la autoridad. Tras las reglas. Que había usado su fama para evitar una prueba que cualquier artista marcial legítimo aceptaría. Su reputación, sus enseñanzas, su credibilidad habrían sido destruidas por la negativa con mayor eficacia que por una derrota real. La trampa era perfecta porque ambas opciones lo llevaban a la derrota. Miró a su esposa. Ella le devolvió la mirada. En ese intercambio se encontraba todo lo que no dijeron. Ella abrazó a los 2 niños. Él se inclinó, besó la cabeza de su hija y apretó el hombro de su hijo. Luego caminó hacia la puerta. Los 2 hombres lo siguieron, con un lenguaje corporal triunfal. Lo habían logrado. Habían obligado al famoso actor a entrar en su círculo. Lo que sucediera ahora se convertiría en leyenda en sus círculos. El estacionamiento estaba mal iluminado. Las lámparas de vapor de sodio lo iluminaban todo con tonos ámbar y sombras. Una docena de personas habían salido del restaurante, manteniendo una distancia prudente. Formaban un perímetro flexible, como siempre hacen los testigos, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente lejos para afirmar su indiferencia. El asfalto aún conservaba el calor del día. El tráfico pasaba por Sunset, ajeno a todo. Los 2 contrincantes tomaron sus posturas. Poses clásicas, con el peso distribuido, las manos en la misma posición que sus maestros les habían enseñado durante años. La chaqueta de cuero le indicó al actor que se acercara. «Muéstranos lo que tienes. Muéstranos ese estilo moderno que se supone que es mejor». El actor no adoptó postura. Se mantuvo de pie con naturalidad, con los brazos a los costados. Su respiración era regular. Su expresión estaba vacía de todo: ira, miedo, orgullo, vacilación. Esto era lo primero que los contrincantes deberían haber reconocido y no lo hicieron: la completa ausencia de actuación. No estaba adoptando una pose. No estaba exhibiéndose. Simplemente estaba presente, como está presente un estanque antes de que una piedra rompa la superficie. «No quiero hacer esto», dijo. «Demasiado tarde», respondió el segundo hombre. Dio un paso adelante y le lanzó un puñetazo directo a la cara. Rápido. Técnicamente correcto. El tipo de puñetazo que le había permitido ganar torneos. Lo que sucedió en los siguientes 10 segundos no fue cinematográfico. No hubo intercambio dramático. No hubo intercambios. No hubo pruebas de habilidad. El actor se movió y el contrincante cayó al suelo. Así lo describieron los testigos más tarde. Esas son las únicas palabras que lo capturaron. En un momento había 3 hombres de pie. Luego, un movimiento demasiado rápido para analizarlo en técnicas individuales. Luego, había 2 hombres en el asfalto y uno de pie, respirando con la misma regularidad que antes.
El primer hombre, con chaqueta de cuero, intentó una patada. Prevista, potente, contundente. El actor acortó la distancia más rápido de lo que la patada podía extenderse, aprovechó el impulso del hombre para desequilibrarlo y lo derribó con algo entre un lanzamiento y un puñetazo. El hombre golpeó el pavimento con el hombro, tan fuerte que el sonido se oyó. El segundo hombre intentó aprovechar la situación, acercándose mientras su compañero se enfrentaba. El actor se giró hacia él, no se alejó, sino hacia él, desvió su golpe con un antebrazo que parecía despreocupado y asestó un golpe directo al plexo solar. Preciso. Clínico. El tipo de impacto que no deja marcas, pero que convence temporalmente al sistema nervioso de que respirar es opcional. El hombre se desplomó, jadeando, y cayó de rodillas. 10 segundos. Posiblemente menos. El actor se interpuso entre ellos, aún sin adoptar una postura, aún sin actuar. Su camisa ni siquiera estaba arrugada. No respiraba con dificultad. Y eso era, de alguna manera, peor que si lo hubiera hecho. Significaba que no se había esforzado. No lo había necesitado. El estacionamiento estaba en silencio, salvo por los dos hombres en el suelo. Uno intentaba ponerse de pie. El otro intentaba respirar. Los testigos observaban con la particular quietud de quienes observan algo que tendrían que procesar más tarde. Esto no era lo que nadie esperaba. Los desafíos en la cultura de las artes marciales solían implicar intercambios. Técnicas contrarrestadas con técnicas. Una demostración de habilidad comparativa. Esto había sido algo completamente distinto. Esto había sido desdén. Eficiencia. El tipo de violencia que, de alguna manera, resultaba más perturbadora por estar completamente controlada. El actor miró a los dos hombres. Cuando habló, su voz no transmitía triunfo. Ninguna satisfacción. Vinieron a la cena de mi familia. Dejaron claro su punto. Ya está hecho. Se dio la vuelta y regresó a la entrada del restaurante. No esperó respuesta. No miró atrás. Los testigos se separaron sin decisión consciente, creando un camino. Dentro, a través de la puerta de cristal, se podía ver a su esposa de pie junto a la mesa, con sus dos hijos detrás. Ella observaba. Había visto. Asintió una vez cuando él entró. Regresó a la cabina, se sentó y recogió sus palillos exactamente donde los había dejado. Los dos contrincantes finalmente se pusieron de pie. Finalmente caminaron hacia su coche. Finalmente se marcharon. Nadie en el estacionamiento les habló. Nadie los ayudó a levantarse. Habían obtenido exactamente lo que exigían, una prueba, una demostración, una constancia, pero no la versión que habían imaginado. Lo que se olvida en los relatos es el precio. No para los retadores, aunque sin duda pagaron con orgullo y dolor. El precio para el hombre que acababa de demostrar su capacidad frente a sus hijos. Que les arrebató la noche segura a sus hijos y la empañó con la realidad de que su padre vivía en un mundo donde los hombres lo confrontaban durante la cena. Donde la violencia siempre era una posibilidad. Donde ser hábil significaba ser el objetivo. Dentro del restaurante, la familia terminó de comer casi en silencio. Los niños hicieron preguntas más tarde, en el coche, con esa cautela con la que los niños indagan en sucesos traumáticos. El actor respondió con cuidado, intentando expresarlo en términos que pudieran entender sin mentir, sin hacer que la violencia pareciera noble o necesaria, sin asustarlos más de lo que ya estaban. La historia se difundió, como suele ocurrir. Se extendió por las escuelas de artes marciales de California y luego por todo el país. Los detalles mutaron. Las cifras cambiaron. Algunas versiones tenían 5 atacantes. Algunas tenían armas. Algunas contaron con la intervención policial. Pero la esencia permaneció constante. Alguien había desafiado al actor frente a su familia y había aprendido, irrevocablemente, la diferencia entre la demostración y la aplicación. Entre el entrenamiento y la violencia. Entre parecer un luchador y serlo. Lo que esa historia no suele incluir es lo que el actor le contó a un amigo cercano semanas después, en una conversación privada que solo se supo mucho después. Dijo que esos 10 segundos en el estacionamiento estuvieron entre los peores de su vida. No por el peligro. No había estado en peligro. Sino porque se vio obligado a usar sus habilidades, el trabajo de su vida, su arte, frente a sus hijos para lastimar a la gente. Incluso a gente que lo merecía. Incluso en defensa propia y de la paz de su familia. Había pasado años refinando su filosofía de artes marciales en torno a la idea de que la mayor habilidad era no tener que demostrarla nunca. Y dos desconocidos con algo que demostrar se lo habían arrebatado. Esto es lo que las historias de venganza y las narrativas de triunfo pasan por alto. Quien gana una confrontación no sale ileso. La violencia, incluso la justificada, incluso la necesaria, deja un residuo. Cambia el ambiente familiar. Cambia la visión que un hijo tiene de sus padres. Cambia la visión que uno tiene de sí mismo.
El actor había enseñado filosofía junto con la técnica, y enfatizaba que las artes marciales se basaban en el autocultivo, no en la dominación. Y en 10 segundos, frente a las personas que más le importaban, se había visto reducido a lo mismo contra lo que había pasado años argumentando, un luchador que demuestra su punto. Los dos retadores nunca hablaron públicamente de lo sucedido. Desaparecieron de la escena competitiva de las artes marciales poco después. Nadie sabe si por vergüenza, por lesiones o simplemente por darse cuenta de que lo habían malinterpretado todo. Intentaron desenmascarar a alguien como un fraude, y en cambio, se expusieron a sí mismos como personas fundamentalmente confundidas sobre el significado de la maestría. Si todavía estás viendo esto, es porque reconoces que las historias reales no tienen lecciones claras. Contienen verdades complejas. Hay momentos en los que todos pierden algo, incluso cuando alguien gana. El actor ganó la confrontación, pero perdió algo menos tangible, la capacidad de decirles a sus hijos que las peleas siempre se podían evitar, que la sabiduría siempre podía sustituir a la violencia. Había demostrado su habilidad, pero violó su principio. Ese es el trato que la violencia siempre exige, incluso de quienes mejor la entienden. Si lo que acabas de escuchar te importa, si entiendes por qué historias como esta deben preservarse tal como fueron y no como mitología, entonces tómate un momento para apoyar esta labor. Porque la verdad, por incómoda y complicada que sea, siempre vale más que la leyenda. Hay una pregunta específica que quiero que consideres, y quiero escuchar tu respuesta en los comentarios. Sabiendo lo que le costaría personalmente, ¿debería haberse negado? ¿Debería haberles dejado pensar lo que quisieran y quedarse en esa mesa con su familia? Escribe la palabra, contención, y luego dime qué habrías hecho. El actor cargó con ese estacionamiento. Mucho después de que los moretones de esos dos hombres se desvanecieran. Mucho después de que los testigos pasaran a otras historias. Lo cargó con su forma de enseñar después. En el énfasis que puso en la desescalada. En las advertencias que dio a los estudiantes sobre la diferencia entre capacidad y necesidad. Había demostrado ser tan rápido y hábil como aparentaba. Lo había demostrado de forma concluyente. Y la prueba le había costado más que cualquier derrota. 10 segundos. 2 hombres en el suelo. Un hombre regresando a unas empanadillas frías y una familia intentando comprender lo que acababan de presenciar. Esa es la verdad. Sin repetición a cámara lenta. Sin música triunfal. Solo la hueca victoria de verse obligado a demostrar que eres exactamente tan peligroso como temían, frente a precisamente la gente que desearías no haber conocido jamás. Si esto tiene la importancia que debería, si entiendes por qué esta historia importa y lo que revela sobre la habilidad, la moderación y las trampas que otros nos tienden, entonces haz algo que mantenga este trabajo en marcha. Dale, me gusta, no porque lo hayas disfrutado, sino porque reconociste su necesidad. Luego, responde esto directamente, ¿qué es lo que más te queda de lo que acabas de escuchar? Finalmente, si te suscribes, te aseguras de que la próxima historia, el siguiente momento de verdad compleja, te llegue antes de que se simplifique en leyenda. Porque eso es lo que pasa. El tiempo suaviza las aristas. Convierte a las personas en símbolos. Convierte 10 segundos en un estacionamiento en mito. Y el mito siempre es más fácil que la verdad. Pero lo fácil nunca ha sido el objetivo.